Muy bien, nuevamente hoy, buenos días. Hoy es 7 de abril del 2021. Vamos a iniciar una nueva unidad. Recordemos que estamos desarrollando las unidades y en base a las unidades que vamos desarrollando podemos ir cumpliendo los objetivos de tareas que nos han propuesto en la plataforma. ¿Correcto? Bien. Como pueden notar, hoy día vamos a conocer, ¿no? Conocer todo lo referente a logaritmos. Entonces, al finalizar la sesión de hoy día, vamos a conocer, vamos a contextualizar y a eh, dominar el concepto y las propiedades de los logaritmos. En la sesión próxima vamos a aprender a utilizar esas propiedades en el desarrollo de los ejercicios que están planteados. Muy bien. ¿Qué es un logaritmo? Para eso vamos a iniciar, para eso vamos a iniciar recordando algunas otras operaciones matemáticas que hemos visto. Es de aceptar de que en este contenido curricular de ahora es muy raro a veces que los alumnos lleguen a completar o a ver el tema del logaritmo, ¿no? Incluso algunos de ustedes de repente será la primera vez que lo están viendo. Pero no es más que otra operación matemática. ¿Sí? Es un operador matemático. Recordemos algunos operadores matemáticos que hemos visto en el transcurso de nuestra formación. Miren, por ejemplo, la suma abreviada, ¿no? Cuando yo te estoy sumando varias veces la misma cantidad, ¿no? Cuando yo sumo varias veces la misma cantidad, entonces, ¿qué se estila hacer? Vamos a poner la cantidad, por ejemplo, ahí. ¿Qué se estila hacer? Representar, ¿no? Decimos el mismo número, ¿no? Y le multiplicamos, ¿no? Le multiplicamos por las veces que se está repitiendo, ¿verdad? Por 3. 2 por 3. ¿Correcto? 2 más 2 más 2. ¿No? Y en la multiplicación, o también llamada producto, hay propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, la clásica que siempre nos dicen es de que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? El orden de los factores. ¿Qué son los factores? Justamente esos números que están multiplicándose. Por lo tanto, nosotros podemos llamar 2 por 3 o también podemos mencionar como 3 por 2. Pero teniendo en cuenta de que va a cambiar la connotación de la suma, ¿no? Del valor que estamos sumando. ¿Correcto? Por eso no sé si ustedes el año pasado han visto por ahí un meme, ¿no? De una demostración de no era igual a 5 por 2 que 2 por 5, ¿no? Entonces, si bien es cierto el resultado de 3 por 2 también es el mismo, pero acá hacemos notar que el número 3 estamos sumando dos veces. El resultado es el mismo, obviamente. La propiedad sí se aplica, que el orden de los factores no altere el producto. Probablemente la suma o la cantidad que estamos sumando representarán pues cantidades distintas. Bien, esta es la primera operación que nosotros hemos visto seguramente en nuestra formación. Acá se ha unido la compañera uh, Jacqueline Fiorella. Hola Jacqueline, ¿qué tal? Estamos viendo el tema del logaritmo, Jacqueline. Hola, profesor, buenos ¿Qué días. tal? Bien. Ahora, la otra operación abreviada o resumida, ¿no? O contextualizada para hacerla más pequeña, más entendible, más procesable, es la potenciación, que habíamos dicho que es la multiplicación de una cantidad varias veces, ¿no? Varias veces cuando se multiplica una cantidad determinada, entonces para no estar escribiendo una y otra vez la misma cantidad, se estila a representar solamente por una vez y las veces que se está multiplicando, que en este 4 es en este caso es 4 veces, ¿no? Se va a poner en la parte superior derecha y se le llama exponente. ¿Recuerdan eso, no? Y se lo llama exponente. El resultado, aquí va el meollo, el resultado de esa operación, o sea, 2 elevado al exponente 4, se le conocía con el nombre de potencia, ¿no? Se le conocía con el nombre de potencia. En este caso es 2 por 2, 4, 4 16, ¿no? El resultado 16. Esta es la potencia, ¿no? Esta es la potencia. Este número vendría a ser la base
y este número de acá vendría a ser el exponente. Entonces no era correcto mencionar pues 2 a la potencia 4, decíamos a veces, ¿no? No, es 2 elevado al exponente tal, ¿no? Y hay dos números que tienen un apodo cuando se llaman como exponentes, ¿no? Apodo que así como a los Francisco le dicen Pancho, a los José le dicen Pepe, a las Isabel le dicen Chabela, ¿no? Igual, cuando tenemos por ejemplo acá 2 elevado al exponente 2 y también tiene un apodo, ¿no? Es 2 al cuadrado se dice, ¿correcto? Y el otro número que tiene un apodo es este, ¿no? Cuando es 3, se puede decir 2 elevado al exponente 3 o también 2 al cubo, ¿ya? 2 al cubo. Ya más allá, por ejemplo, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, se estila generalizarlo por 2 o un número elevado al exponente 4, un número elevado al exponente 5, un número elevado al exponente 6, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta era la potenciación. Y cuando llegamos a ver la potenciación, dijimos, o seguramente en primer semestre, porque también se ve eso en el primer semestre, que la potenciación siempre va ligado al tema de la radicación, ¿no? Cuando ustedes van o googlean por ahí o ven a un youtuber, un canal, un teacher que tiene su canal en YouTube, va a ver que siempre toma el tema de potenciación, radicación. ¿Por qué no están separados? Porque, como les decía, es la misma moneda vista desde distinto ángulo. La radicación es una potenciación, pero con exponente fraccionario. Por ejemplo, si yo tuviera acá 2 elevado a la 3 medios, mire, tengo una base y tengo un exponente, pero ese exponente tiene es fraccionario. Ese exponente es fraccionario. Entonces, ahí los exponentes fraccionarios se pueden convertir a raíz, en donde el denominador del exponente pasa a ser el índice de la raíz, ¿no? La base pasa a ser el radicando y el numerador del exponente pasa a ser el exponente de el radicando. Y usted podrá decirme, no, profe, pero ya te has olvidado de poner el índice acá. No. Recordemos que cuando el índice es 2 no se escribe, se sobreentiende, ¿no? ¿A partir de qué número ya se escribe? A partir del 3, ¿no? Índice 3, índice 4, índice 5 y todo lo demás. Y recordando esto, no olviden que el resultado de esta radicación, al resultado se le llama raíz. ¿Ya? Al resultado se le llama raíz. Es importante esas terminologías, esos nombres y llamar correctamente a los cálculos. Denota también profesionalismo. Algún día cuando ustedes se egresen, es muy importante que llamen a todo su nombre. ¿Ok? Denota pues que ustedes han pasado por un centro de formación profesional. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Se acaba de unir otro compañero? ¿Sí? Sandy, estás 2 veces en la sesión. Supongo que estará uno con tu celular y otro con tu laptop, ¿verdad? No hay problema. Muy bien. Sí, continuamos. Ahora, ¿qué es la operación logarítmica? Y para eso vamos a ver acá la definición. Ya de ustedes depende si leen acá la definición y todo eso, pero normalmente pues uno no hace matemática, no aprende matemática pues estudiando los conceptos teóricos de matemáticas, salvo que ustedes van a ser matemáticos puros, ¿no? Pero vamos netamente a la definición. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo vendría a ser la operación inversa a la potenciación. ¿Ya? Profe, no que la potenciación su inversa a la radicación. No. Potenciación y radicación son las mismas. Háganse la idea de la misma moneda. Es la misma moneda, pero visto desde distintas perspectivas. ¿Ya?
¿Cuándo se puede convertir una base a raíz? Cuando el exponente era fraccionario. Muy bien, en ningún momento se ha mencionado de que la potenciación, su operación inversa a radicación. No. ¿Ya? En cambio, el logaritmo sí es una operación inversa a la potenciación. ¿Ok? Es una operación inversa a la potenciación. Por ejemplo, voy a hacer un recorte. Voy a hacer un recorte de esta imagen. Porque acá de repente lo podemos estar viendo y medio que nos puede confundir, ¿ya? Con ejemplos vamos a entenderlo. Porque ahí como está, que suena chino, ¿verdad? Pues déjenme pegar acá. Ahí está. Bien. Como podrán observar, es demasiado grande. Ahora sí. ¿No? El logaritmo es la operación inversa a la potenciación. Profe, yo no veo que sea inversa, me puedes decir. Y efectivamente, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo a entender. Una base, tomemos el número 2 que estábamos viendo, ¿correcto? Un exponente, tomemos el número 4 que estábamos viendo. Una potencia o resultado. ¿Cuánto era esto? ¿Recuerdan? 2 elevado a la 4. No era 8, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes cuánto era 2 elevado a la 4? 16, muy bien, 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Parece algo trivial, jóvenes, pero tengan en cuenta que a veces me he topado con profesionales de otras ramas que nos olvidamos de esto, porque no lo aplicamos a veces, ¿no? Y dicen, ese es 8, que multiplican, que no les vaya a pasar, ¿ya? Bien, entonces es 16, muy bien, esta es una potenciación, correcto hasta ahí, ¿sí? Esta es una potenciación. ¿A qué se refiere con operación inversa? Miren acá. 2 elevado al exponente 4 es igual a 16. ¿Correcto? Entonces, cuando yo aplico el logaritmo, ¿sí? La base viene a ser también la base del logaritmo. La potencia viene a ser el número del cual quiero calcular ese logaritmo en base a lo que estoy escribiendo ahí. ¿Correcto? Entonces, ¿y cómo hemos escrito ahí? Logaritmo de 16 en base 2. O dicho de otra manera. ¿No? Dicho de otra manera. ¿Sí? ¿Cuántas veces, ¿no? ¿Cuántas veces hay que multiplicar este número 2 para que sea igual a 16? Es 4, ¿verdad? ¿Correcto? 4 veces. Entonces, fíjense cómo podemos pasar de un número o de un cálculo de potenciación a un cálculo de logaritmo. ¿Correcto? En la potenciación lo que se intenta calcular es justamente la potencia, la multiplicación de esa base. En cambio, en el logaritmo lo que se quiere calcular, y ojo, acá está el meollo, lo que se quiere calcular es el exponente. ¿Ok? En un logaritmo lo que se quiere calcular es el exponente. ¿Por qué? Porque, miren acá ustedes, yo a esta base le voy a pasar, ¿no? Es como si este 2 pasaría a cabecearle al número 4. El número 4 sube a ser exponente y se convierte en 16 igual a 2 a la 4. ¿Correcto? 16 igual a 2 a la 4. ¿No? 16 igual a 2 a la 4. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. De repente ahí veo que todavía no la cuaja. Vamos a ver otro ejemplo. ¿No? 3 elevado al exponente 3. ¿Cuánto es? 27, correcto. 3 por 3, 9 por 3, 27. Muy bien. Potencia. Esa es potencia. Lo voy a llevar a su operación inversa, al logaritmo. Aplico el número, el término log. Y la base del logaritmo es justamente la base de la potenciación.
viene a ser 3. El resultado, o sea, la potencia, viene a ser el número del logaritmo. Y el exponente que tenía la base pasa a ser el resultado de este logaritmo. Entonces, el logaritmo de 27 en base 3 es igual a 3. ¿Sí? En modo genérico, regreso acá a la fórmula. En modo genérico, ¿no? El operador es este. Este es el operador logaritmo, ¿no? Es como un símbolo, es como la cruz que para nosotros representa el signo más, es como el guión que para nosotros representa el signo menos, es como los dos puntos que representan la división. Igual, esa palabra log es el operador, ¿correcto? El número que está como subíndice, se llama base y coincide con el nombre que toma en la potenciación. Prácticamente es la misma. A ver, acá hay un compañero que me está escribiendo. Bueno, puede conectarse. Bueno, y n es el número del cual queremos calcular el logaritmo, que en la potenciación, ¿no? En el tema de potenciación viene a ser justamente la potencia, ¿ya? La potencia. No le tengan miedo a este tema. A veces me he topado con alumnos de que suena logaritmo y como que tiene una mala reputación este tema. No, para nada. El logaritmo es la operación inversa a la potenciación. Porque si en la potenciación se quería calcular justamente la potencia, multiplicando un número muchas veces, o sea, a un exponente, en el logaritmo lo que se intenta calcular es justamente ese valor del exponente. Porque tenemos el resultado de la potencia y la base. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que termine de cuajar la idea. Uy, ¿qué pasó? ¿Se congeló? ¿Perdí la señal? Hola, ¿me escuchan todavía? Hola. Sí, profesor. Ya, muy bien, disculpen. Acá me sale un mensaje de que se degrada la red. Repito, de repente se me acaban mis datos. Por favor, no se retiren. Y voy a cambiarme. Si pasa, si me desconecto, me cambio nuevamente de operador y continuamos. Así que les pido su paciencia por ese lado, ¿ya? Su paciencia. Bien. Seguimos. A ver, ¿dónde está? Imaginemos que ahora vamos lo contrario. Acá en estos dos ejemplos estamos haciendo de la potencia y lo trasladamos al logaritmo, ¿correcto? Vamos ahora del logaritmo y lo trasladamos a la potencia. ¿Ok? ¿Qué les parece? Muy bien. Espérense un ratito, vamos a poner acá un puntito para que denote que este es un caso. Ahí está. Aquí estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Ya estamos entrando al tema. Logaritmo de 125 en base 5. O, dicho de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces debo multiplicar la base 5 para que dé 125? O, dicho de otra manera, yo no sé este resultado, ¿correcto? No lo sabemos, no lo conocemos, ¿cierto? Entonces, utilizando lo que nosotros ya hemos visto acá, miren, utilizando esto de que la potenciación se puede convertir al logaritmo y viceversa, voy a hacer lo mismo acá. Ya, voy a hacer lo mismo acá. Entonces, puedo decir, esta es una bicondicional realmente, ¿eh? 125 es igual a, recuerden, este 5 sube y el x pasa a ser exponente, ¿correcto? 125 igual a 5 a la x. Profe, igual está complicado, puede decirme, tranquilo. ¿Recuerdan ustedes la descomposición en números primos o en factores primos? Acá voy a aplicar lo mismo. A 125 le voy a descomponer en sus factores primos, ¿ya? Primero con mitad, no tiene mitad.
Vamos con tercia. Tampoco tiene tercia. Vamos con quinta. Muy bien. Quinta sí tiene. Quinta de 125 es 25, ¿verdad? Porque 25 por 5 es 125. Quinta nuevamente. Quinta de 25 es 5. Y por último, quinta, ¿no? 1. Muy bien. Dicho de otra manera, 125 es 5 por 5 por 5. O 125, como estoy representándolo, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Perdón. 3 veces, entonces voy a poner es 5 elevado a la 3. O 5 al cubo. Ese resultado lo voy a utilizar acá. Entonces en lugar de poner 125, voy a poner como hemos calculado en la descomposición de sus factores primos. Digo, 5 elevado al exponente 3 igual a 5 elevado al exponente x. Lo que aquí hemos encontrado, esto señores se conoce como una ecuación exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable no se encuentra en la base, la variable se encuentra en el exponente. ¿Y cómo se resuelve eso, profe? Fácil. Lo que se busca es a ambos miembros de la igualdad poner la misma base. Fíjense acá. Base 5, base 5. Si las bases son iguales, puedo concluir entonces que los exponentes también son iguales. Por lo tanto, el valor de x es igual a 3. ¿Qué concluimos con eso? Que el logaritmo de 125 en base 5 es igual a ¿cuánto? ¿No? Que el logaritmo, de 125 en base 5 es igual a ¿cuánto? A 3. ¿Ok? ¿Qué procedimiento hemos efectuado? Para poder calcular el logaritmo, ¿qué hacemos? Al número lo descomponemos en sus factores primos. ¿Y después qué se hace? Pues buscamos igualar las bases. ¿Y después qué se hace? Igualamos las bases, se igualan los exponentes. Y si los exponentes son iguales, entonces ya hemos llegado a calcular la variable. Y esa variable pasa a ser justamente el resultado de ese cálculo del logaritmo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Catherine, David, Alejandro. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Delmer, Andy, Jesús. Y ninguna, ¿verdad? Continuamos, muy bien. A ver, vamos a proponer entonces más casos de este último que acabamos de ver. ¿Ok? Vamos a poner acá. Ojo, eso incluso antes de pasar a las propiedades. Después vamos a ver que hay propiedades. Vamos, siguiente caso. A ver, muy bien. Vamos a poner logaritmo de en base 2 de 64, ¿no? X. Logaritmo en base 2 también de 8 es igual a X. Muy bien. Bueno, por acá. Logaritmo en base 3 de X es igual a 1. Y otro por acá. Logaritmo en base 5 de X es igual a 2. Muy bien. Intentemos calcular el resultado de los dos casos que están a la izquierda, que son parecidos al que acabo de explicar. Y después les voy a explicar uno de los casos que estoy planteando en la derecha, porque no son iguales, ¿verdad? En uno, el resultado es X, y en el otro el número es X. O sea, lo que vamos a encontrar es el número. ¿Ok?
Vamos, 5 minutos, intentamos calcular. Por favor, compartan su resultado, de preferencia por el chat. ¿Ya? Compartan su resultado por el chat. Ahí queda pues el histórico de su participación, ¿no? O también lo puedes tomar una captura y compartirlo en el chat, ¿no? Aunque me han manifestado algunos que tienen cierto inconveniente con eso. ¿Ok? Vamos, 5 minutitos y después lo desarrollamos, ¿ya? No te frustres si te... ¿Ah? No, los dos primeros. Vamos a poner el número mejor, ¿ya? Porque de repente puede causar el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Solamente el 1 y 2. ¿Ok? Solamente el 1 y el 2. 5 minutitos, ¿no? Si llegas hasta un punto donde no puedes continuar, me esperas hasta ahí porque vamos a desarrollarlo. ¿Ya? No te frustres, no tengas miedo en compartir tu resultado, por favor. Y vamos a responder acá. Hay un compañero que está escribiéndome que no puede ingresar. ¿Ya? Que le restaría ver el video, pues. Vamos, intentamos entonces. A ver, solución del primer caso. En este caso nos dicen que el logaritmo de 64 en base 2, ¿a qué es igual, verdad? A x nos dan. Entonces, utilizando la propiedad, ¿no? O lo que hemos aprendido que es lo inverso a la potenciación, decimos 64 es igual a 2 elevado a la x. Entonces había que descomponer el número 64 en sus factores primos. Empezamos por mitad. Mitad de 64 es 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Mitad de 4 es 2. Mitad de 2, 1. Muy bien. Entonces 64 ha quedado representado pues con la multiplicación de estas veces del número 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. 2 a la 6. Entonces 64, carambas, en lugar de poner 64, vamos a poner 2 elevado al exponente 6 es igual a 2 elevado al exponente x, ¿verdad? 2 elevado al exponente x. Entonces las bases, si las bases son iguales, ¿no? Copiamos la misma base, perdón, si las bases son iguales, copiamos los exponentes y se deducen que los exponentes también son iguales. Y efectivamente ahí el resultado de x es 6. Tenía razón el compañero. Vamos al caso número 2. En el caso número 2 tenemos logaritmo de 8 en base 2, que es igual a x. Muy bien, muevo un poquito la pizarra. Nuevamente, como es una operación inversa a la potenciación, lo puedo representar como potenciación, ¿verdad? Entonces 8 es igual a 2 a la x. Habrá que descomponer el número 8. Siempre los números grandes es precisamente los que vamos a descomponer, ¿no? Mitad es 4, mitad es 2, mitad es 1. Y efectivamente, entonces el resultado es 2, o descomponiendo el número 8 es 2 elevado al exponente 3. Entonces voy a tener acá 2 elevado al exponente 3 es igual a 2 a la x. Por lo tanto, la base 2 son iguales. Concluimos de que también los exponentes son iguales. Pues acá x es igual a 3. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Profesor, hay veces también que podría haber las bases que son diferentes. Sí, hay esos casos. Hay que solucionar con Ahí se procede a aplicar propiedades, ¿ya? Ahí se procede a aplicar propiedades. No hay consultas. Continuamos entonces. Sí, profesor, continúa. Bien, continuamos.
Vamos entonces a los siguientes casos, que son el 3. Vamos a apuntar acá. Que es el logaritmo de x en base 3. Me dice que es igual a 1, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla esto? Decimos lo mismo. ¿Ya? El logaritmo es una operación inversa a la potenciación. Por lo tanto, x va a ser igual a 3 a la 1. O sea, x es igual a 3. Listo. Más sencillo, ¿verdad? Más limpio, ¿no? Vamos al siguiente caso, el número 4. ¿No? El número 4. Me dice que el logaritmo de x en base 5 es igual a 2. Muy bien. Entonces acá lo que se hace es nuevamente el inverso, que es la potenciación, y digo x es igual a 5 al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a 5 por 5, 25. Entonces se convierte en una ecuación exponencial cuando la variable o que queremos calcular justamente coincide con el valor del logaritmo. Pero cuando la variable o lo que queremos calcular es el mismo número, ¿no? O de repente la base, pues se convierte en una ecuación, ¿no? Puede ser una ecuación cuadrática, una ecuación de primer grado, etcétera. Pues es una simple ecuación, no es una ecuación exponencial. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces algunas propiedades. Nuevamente un compañero acá me dice que no puede. Bueno, las propiedades, señores, de los logaritmos los podemos encontrar en el manual. ¿Ya? Aquí está. Lo podemos encontrar en el manual, ¿no? Les voy a resumir algunas de ellas. ¿Ya? Vamos a resumir algunas de ellas. Ahí está, vamos a ver algunas propiedades. ¿Por qué es importante ver las propiedades de logaritmos? Porque muchas veces no siempre nos van a pedir calcular, o no siempre nos vamos a topar con el cálculo de logaritmo de un número igual a tanto. No, a veces vamos a toparnos con operaciones con logaritmos. O sea, también operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Muy bien, en esos casos, ¿qué hacer? Aplicamos algunas propiedades. Les voy a mostrar las propiedades más básicas de los logaritmos. Primero, logaritmo de base 10 de un número, ¿sí?, se puede escribir también de la siguiente manera, como el logaritmo de n. ¿Qué significa? ¿Qué has hecho? Mira, cuando en un logaritmo no se indica la base, se sobreentenderá que estamos trabajando con la base 10. ¿Ok? Repito, cuando en un logaritmo no se indica la base, se sobreentenderá, se dará por hecho, se dará por entendido, se aceptará que la base es 10. ¿Ya? De repente de acá ustedes van a googlear o van a buscar y van a encontrarse a veces con logaritmos que no les indica la base. ¿Ya? Entonces, si no les indica la base, estamos trabajando que es 10, ¿no? Se llaman también logaritmos decimales. Muy bien. Siguiente propiedad. Cuando tenemos un logaritmo, ¿no?, un logaritmo en base, vamos a poner acá en base n minúscula, y los números es un factor, mire, los números es un factor, ¿qué podemos hacer? Separar el logaritmo de a en base n, pero sumando logaritmo de b en base n. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un producto y ese producto estamos calculándole un logaritmo en una base determinada, ¿qué podemos hacer? Hay una propiedad que me permite separar mediante la suma. ¿Ya? Mediante la suma. Podrán deducir entonces que al igual que hay para la suma, también debe haber para la resta, ¿no? Entonces, caramba, es esto. Entonces, el logaritmo
Siguiente propiedad. 1, 2, tercera propiedad. El logaritmo de base n, pero esta vez de un número, de un cociente, de a entre b, de una fracción. Entonces, ¿cómo puedo separarlo? Pues puedo decir el logaritmo en base n de a menos el logaritmo en base n de b. Fíjense, ahí está la diferencia. Entonces, cuando es un producto, podemos separarlo utilizando una suma. Ojo, pero con la misma base, ¿eh? Eso tengan en cuenta, ¿no? Con la misma base. Entonces, con una suma, y cuando es una división, podemos separarlo, pero mediante una diferencia o resta. Cuarta propiedad. Cuando tenemos un logaritmo, perdón, ¿dónde está? Cuando tenemos un logaritmo en base n de un número, pero este número a su vez está elevado a un exponente, ¿qué se puede hacer? El exponente pasa a ser coeficiente, ¿no? Y tenemos del mismo número y la misma base. Repito, cuando tengo un exponente en el número, ese exponente pasa a ser coeficiente, ¿no? Y del mismo logaritmo. ¿Ok? Esa es la propiedad número 4. Cuarta propiedad. Propiedad número 4. Cuando tenemos un logaritmo de una raíz, ¿no? Logaritmo de índice de base n de una raíz, por ejemplo, de caramba, se le he puesto n, de índice b, por ejemplo así. Si tenemos un logaritmo de este tipo, lo que se estila acá es la propiedad, nos dice lo siguiente: logaritmo en base n de a, profe, la raíz, ¿qué fue? Ah, la raíz, caramba, es que feo está esta línea. La raíz pasa a ser, el índice de la raíz pasa a ser el denominador, b. ¿Sí? Fíjense. Entonces, cuando ustedes tengan en un número una raíz, y a esa raíz a calcular su logaritmo, podemos aplicar esa propiedad, en donde extraemos el operador raíz, copiamos el logaritmo, la misma base y el número. ¿Y qué pasó con el índice? El índice pasa a ser el denominador. ¿Sí? El índice pasa a ser el denominador. Estas son, señores, las 4 propiedades más básicas, porque incluso hay más, ¿ya? Eso sí, hay más, ¿ya? Pero esas son las propiedades más básicas de lo que se respecta logaritmo, ¿ya? Las propiedades más básicas. Y debo darles un adicional, ¿ya? Un adicional. Profe, ¿cómo un adicional? Y mucho tiene que ver con el primero. Así como hay logaritmo de base 10 que no se escribe y se escribe log, si ustedes son curiosos y googlean, pueden encontrarse con esto. Profe, ¿qué es eso? También es un logaritmo, pero se llama logaritmo natural. Esto es lo mismo que decir un logaritmo en base e de n. E es el número de Neper, se llama, que es igual a una constante, así como hay el valor de pi, 3,14, ¿sí? Igualito, e. Entonces, cuando ustedes se topan, parece la i, este es l, ¿ah? A ver, vamos a arreglar, me salió medio feo la l. Cuando ustedes se topan con un logaritmo como este, ln, y luego un número, se llama logaritmo natural. ¿Y qué es un logaritmo natural? Es aquel que tiene como base el número e. ¿Y qué es el número e? Es una constante, es un número irracional, ¿no? Como por ejemplo que el número pi es una constante, ¿no? E también es una constante, ¿ya? De repente vayan a buscar ustedes información, ¿ya? Y además de eso van a encontrarse con eso, ¿no? Profe, no sé, profe, así, ¿dónde puede confundirles? Tengan en cuenta que cuando no se escribe entonces la base, pueden estar en el caso de un logaritmo decimal, como hemos visto en el caso 1, o un logaritmo natural, como acá, como estoy explicándoles. Ya puede ser que se topen con eso, puede ser, no estoy diciendo que siempre va a haber casos así, ¿ok? Esas son entonces las propiedades
mínimas que debemos de conocer para poder abordar casos de operaciones con logaritmos. ¿Ya? Casos de operaciones con logaritmos. ¿Ya? Vamos a poner algunos más. Estos ya son algo extras, ¿ya? Que en algunos casos o propiedades extras. 5. O extras me refiero que se pueden derivar de los anteriores. ¿Ya? Todo logaritmo de n del mismo número, o sea, todo logaritmo de un número cuya base es lo mismo que el número, siempre va a ser 1. 6. Todo logaritmo de una base del número 1, su resultado siempre es 0. 7. El logaritmo, ¿no?, de en base n de a lo podemos convertir como la fracción de 2 logaritmos en base 10, que va a ser igual entonces el logaritmo de a dividido entre el logaritmo de n, ¿no? Profe, pero ahí no has puesto la base. Ya saben, cuando no se pone base, se sobreentenderá que es 10. ¿Ya? Entonces, en algunos manuales o libros va a encontrar la misma propiedad, pero lo representa así, miren. ¿Ya? Logaritmo de a y pone una base b, logaritmo de a, perdón, acá de n en base b. ¿Ya? Utiliza otra base. ¿Ya? Pueden toparse o con esto o con esto. ¿Ya? Y con eso. Entonces, como es humanamente posible de que ustedes no recuerden, porque es verdad, las propiedades, ¿no? Y como este material casi siempre está digitalizado, ¿ya? Entonces les voy a hacer una captura de las propiedades que estamos viendo acá. Les voy a pasar por el chat de nuestro Teams para que ustedes puedan tener en su cuadernito, porque supongo que ustedes tienen un cuaderno, un libro o un apunte, ¿no?, donde están apuntando, tomando notas de las fórmulas que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ahí está. Cuando nos toque resolver casos de logaritmos, ¿ya? Cuando nos toque resolver casos de logaritmos, yo sé que va a ser un poco complicado al inicio tratar de recordar todas las propiedades, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como ya tienen su cuadernito ahí apuntado, pues vamos a citar las propiedades. A ver, acá me conviene aplicar esta propiedad. Igual que hemos hecho en la potenciación, ¿sí? Hay una cantidad de propiedades. En la radicación hay una cantidad de propiedades. Entonces, para no estar pues viendo o abriendo mi celular o abriendo mi computadora, archivo PDF, ¿no? Porque seguramente usted puede decir, profe, pero en mi celular puedo tener ahí digitalizado. Sí, pero no es muy práctico, pues cuando intentamos pues, resolver casos o practicar o ganar más habilidad, el celular pues es un elemento distractor, ¿no? Vas a querer ver tu propiedad y pum, salta un chat ahí, ya te distraíste, ya te perdimos, ¿no? Entonces, si en cambio tienes tu carrusel de fórmulas a un costadito, ¿no?, lo que estás construyendo a medida que vamos haciendo en las clases, es más fácil. Bueno, acá me toca un caso de logaritmo, puedes decir, ¿no? Busco mi cuadernito, aquí está el logaritmo, estas no son las propiedades, esto voy a aplicar. Y no estás ahí consultando computadora, ni tu Smart, entonces tienes menos chance de distraerte. ¿Ya? Te distraemos y ya listo, ¿no? Toda la idea de lo que estamos captando nos olvidamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. No hay consultas. Vamos a ver entonces un caso donde, en realidad hay varios casos, ¿no?, donde apliquemos pues
el tema de logaritmos o las propiedades, o apliquemos las propiedades de los logaritmos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ello entonces. Voy a proponerles un caso que justamente está acá en el manual. A ver. Sí, acá está en el manual. Aquí están los ejercicios. Aquí están las propiedades. Ojo, miren, acá en el manual van a ver más propiedades, ¿ya? Van a ver más propiedades. Pero las propiedades que están propuestas acá, o sea, lo que no hemos visto, se derivan de las que ya hemos visto. O sea, de más propiedades genera otras propiedades más, ¿no? Pero de repente puede ser un poquito complicadito. Acá tenemos ejercicios. Muy bien. Vamos a intentar desarrollar los ejercicios, ¿ya? De el caso del bloque 1. Nos dice ahí, aplicando la identidad fundamental, determinar el valor de las siguientes expresiones. Cuando decimos identidad fundamental, nos estamos refiriendo, así en el manual, se refiere a que todo logaritmo se puede representar en una potenciación. Eso nos están diciendo, ¿ya? Siempre tienden pues a siempre tienden a utilizar unos términos medio raros, ¿no? Bien, aunque antes de pasar a esto me gustaría proponerles casos netamente en donde apliquemos las propiedades, ¿ya? Acá justamente he apuntado algunos, un ratito. Ahí están, voy a copiarles donde vamos a aplicar las propiedades. Después pasamos a esto, ¿ya? Quiero que me interesa que apliquemos las propiedades. Ahí está. Vamos a poner este ejercicio. Determinar el valor de x en, acá vamos a la propiedad un ratito, se me perdió el archivo. Ahí está. Caso 1, logaritmo en base 5 paréntesis de x más 3 igual a 1, ¿ya? Es el caso 1. Ya más o menos van intuyendo ahí qué propiedad vamos a aplicar, ¿verdad? Caso 2, logaritmo de x más 1 menos logaritmo de x igual a 1. Y por último, caso 3, solamente en 3 casos, ¿no? Recuerden, cuando no ven la base, ¿no? Cuando no se observa la base, no olviden que se termina definiendo de que es un logaritmo decimal, ¿ya? Así que tranquilos por ahí, no se asusten. Y el último que me gustaría proponerles para aplicar las propiedades es el siguiente, uno con picante.
¿Ya? ¿Qué les parece? Ahí está. Logaritmo de 10 entre x, ¿no? Igual a 2 menos logaritmo de 2 logaritmo, acá está, 2 menos 2 logaritmo de x. Muy bien. En el primero la base es 5. En los dos siguientes la base es 10, ¿ya? Por eso es que no se escribe. Recuerden la primera propiedad que hemos puesto. Muy bien. Y para aquellos cuya imagen de repente no se les muestra bien, voy a hacer una captura de estos casos y los voy a proponer en el chat del Teams. Ahí está. Mientras intentamos calcular, por favor, voy a marcar la asistencia. Como somos pocos, no voy a llamar, simplemente voy a apuntar, ¿ya? Intentemos calcular.